Hola, buenos días y saludos de Canarias, de las Islas de los Afortunados en el centro del Océano Atlántico. Mi nombre es Alexander y hoy quiero hablar un poco sobre juegos simuladores de regatas, como por ejemplo, aquí estoy en la página de ASA, American Sail Association, y estaban hablando de su app de navegación el 1 de abril, el Día de los Inocentes. Pues esta es su página. Aquí ya lo digo, no descarguéis la app, por favor, pues no la descarguéis. Es que yo lo he hecho para ver qué es, me ha costado 5 euros y pues aquí está. Ahí te explican a los niños cómo se llaman los rumbos. Eh, no he hecho todo el recorrido porque me parece muy básico y sí, un niño de 4 años tiene un día, 2 días hasta que sepa cómo se llaman los rumbos y tienes que ajustar. Te dicen a dónde y luego te hacen una prueba si lo has entendido bien. Y claro que yo no lo he entendido bien y lo he hecho con fallos porque, bueno, al final no sabía cómo salir de este juego y lo he quitado y he cargado la app de nuevo y me he ido en práctica. Hay diferentes escenas, ahí he elegido la escena básica y también elijo la rueda en vez del timón. Y ahora tengo este barco con rueda y con una vela a la derecha, ahí hay que ajustar las velas, el trim, y abajo tiene el timón. Y bueno, así intenta siempre tener un poco velocidad y no sabes cómo y dónde. Y lo más divertido, esto me parece más divertido. Pues y también hay otras escenas, ahí la Marina Tour es, es el mismo, no hace falta. Y en todo el juego no he encontrado ningún otro barco con lo que se puede competir. Lo que he visto es regata contra tiempo, contra tú mismo, Ghost Regatta de Fantasma. O también puedes comprar un Beneteau 35 por otro euro 05 o un Beach Catamaran. Me parece muy bien que una empresa como Beneteau hace patrocinamiento para un proyecto así. Yo soy fan de Beneteau, pero pues que lo paguen y ya está bien, pero para hacer regatas, esto no, lo siento mucho. Y bueno, estoy hace muchos años con los simuladores de regata. En el año 2000, por ejemplo, eh, he empezado a programar un simulador de regatas, como se llamó. Os enseño aquí la página. La he encontrado en el Wayback Machine, en el dominio web.archive.org. Es una captura de pantalla del 24 de diciembre de 2001 de un blog mío. Y ahí he escrito algo sobre mi regata simulador, pues la página es en alemán, os la voy a traducir en Google. Eh, Hasta 10 jugadores pueden participar y competir unos contra otros en cursos triangulares con vientos, ráfagas y abatimientos, así como navegación en espinaca. Como su nombre lo indica, Sail 3D, además de la vista superior en 2D, puede elegir entre diferentes configuraciones de cámara 3D. El simulador calcula vistas en perspectiva real y en tiempo real. Sin embargo, en algún momento dejé de desarrollarlo porque realmente se convirtió en una historia increíblemente compleja, mientras que todo era posible, pero mucho más fácil. Con esto me refiero a Virtual Skipper. Esto es el cover de Virtual Skipper 5. Yo ya he navegado con Virtual Skipper 1 en el año 2000 y era muy fan de Virtual Skipper. Sin embargo, fue muy divertido y fue un verdadero desafío en términos de esfuerzo de programación. Vea las capturas de pantalla, tal. Esto era mi blog y mira, esto, mi simulador de regatas, que guapos los gráficos, ¿no? Pues a mí me gusta mucho. Y a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Y pues para hablar sobre simuladores de regata, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? He hecho ahí un gráfico para poder imaginarnos cómo funciona, por ejemplo, la configuración, la arquitectura de servidores en Virtual Regata.
tenemos ahí un servidor, tenemos una empresa, Virtual Regata, ¿cómo se llama? Y hay 2.000 jugadores, todos conectados con el mismo servidor, repartidos por regatas, y para cada regata, ahí el servidor tiene que crear su propio proceso y calcular barcos y todo esto y repartir informaciones otra vez, pero calculamos si están, por ejemplo, 80 regatas, cada uno con, no sé, 10 barcos, estos son 800, decimos 1.000 barcos, cada uno tiene que hacer durante un segundo, no sé, 4 o 5 pings. Estos son 5.000 pings por segundo que tiene que aguantar el servidor, y en tiempos con mucho tráfico puede ser que esto no aguanta, porque en verdad esto es así que este dibujo no refleja la verdad, ¿no? La verdad es esta. Hay un servidor en un centro de datos, es uno de miles de servidores que no tiene ninguna explicación especial. Y en el otro lado estamos conectados los 2.000 jugadores y, por cierto, los programadores tampoco tienen ningún acceso mejor que nosotros. Y lo que pasa en el nube entre nosotros y el servidor, esto no sabemos. Algunos tienen conexión con satélite, otros con fibra, con UMTS, con lo que sea. Hay retrasos, hay desvíos, un dispositivo no funciona, y todo esto al final, por eso surge el lag. El lag, el retraso de barcos, los jumps, los saltos que hacen los barcos a veces, surgen de la arquitectura, porque están demasiados barcos conectados con el mismo servidor. Y ya hace unas semanas estoy pensando cómo debe ser el futuro de e-sailing, ¿no? Pero primero pienso, el mundo del e-sailing no puede depender de una empresa particular como Virtual Regata, o tampoco de la American Sail Association, que hagan un app y dicen esto va así, las reglas son así y así, lo pueden manipular, sabemos todo, hablamos de speed boost y todo esto. Por eso pienso, el futuro de e-sailing tiene que ser basado en un software que funciona de otra manera, ¿no? Yo intento explicarlo ahí con este gráfico. Yo lo voy a llamar Open Regata Platform, puede tener cualquier otro nombre, ¿no? Hay un software, un proyecto open source, con licencia pública general. Esto significa cada persona puede descargar el software libremente, incluso el código fuente, incluso puede hacer cambios en el código fuente, lo puede mejorar. Parte de la General Public License es, si ha hecho cambios o mejoras, los tiene que disponer también al proyecto, otra vez a la comunidad. Y se puede instalar este software en cualquier servidor particular. Yo puedo descargarme el software, yo tengo un servidor, pongo el software ahí y ya está, y puedo hacer regatas, ¿no? Ahí tenemos en medio los 3 servidores grises. Estos son los servidores particulares. Estos se conectan con el servidor de Open Regata Platform. Verificación de los servidores particulares va a través de IP o checksum para verificar si es un software válido. Esto se puede garantizar. Esto los programadores lo saben mejor que yo. Otro trabajo para el servidor central del Open Regata Platform es la distribución de las regatas en todos los servidores disponibles dentro de la red, todos los servidores grises, y la redirección de los jugadores a los servidores correspondientes. Esto voy a explicar luego qué significa. Y también la administración de los rankings. Eso es lo que hace el servidor de la Open Regata plataforma. Entonces, vamos a ver, el player abajo, este player 1
entra en este servidor, le llamamos servidor amarillo, y crea una regata. El servidor se conecta con el servidor de Open Regata Platform, se verifica que soy este y este servidor, con este y este IP, el checksum de mi software es así mi software es válida, y tengo aquí una regata creada por Player 1, y el servidor lo distribuye a todos los demás servidores aquí en el medio, en todo el mundo, sean 20, 30, 50, 100, da igual cuántos son, ¿no? Ahora viene, por ejemplo, Player 3, que ve la regata y quiere apuntarse, y luego este servidor le hace un redirect, y a esto es así. Y ya está dentro de esta regata. Cuando se ha acabado la regata, el servidor se conecta otra vez con Open Regata Plataforma y dice regata antes dada de alta con estos jugadores, resultado es esto, y el servidor procesa los rankings y todo esto. Bueno, esto solamente es una idea, como puede ser, y a mí me gustaría mucho formar parte de un proyecto así, que ya he empezado hace muchos años con esto, y vamos a ver si mi vídeo igual da un toque a gente que está pensando en esto también. En ese sentido, muchas gracias por ver mi vídeo y hasta luego, que tengas un buen día.